Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar con nuestro primer tema del cuarto bimestre. Vamos a continuar con el tema de los incas, pero hoy día vamos a centrarnos en la organización económica. Vamos a estudiar los principios, la fuerza de trabajo y la agricultura. Recuerda que la agricultura es la principal actividad económica. Bueno, jóvenes, entonces vamos a conocer cada una de las formas de trabajo del Tahuantinsuyo y sobre todo los beneficios que se van a obtener con el desarrollo de la agricultura y la ganadería, y no dejar de lado también cómo los incas almacenaban el excedente de producción. Así que, jóvenes, presten mucha atención y tomen nota de los datos que creas tú importante. ¿Ya? Ok, iniciamos entonces. Vamos entonces a iniciar hablando acerca de la economía del Tahuantinsuyo. Con este organizador gráfico nosotros vamos a entender cómo estaba estructurado su economía. Tenemos aquí su economía, que estuvo basado en el trabajo continuo de las etnias organizadas, sobre todo en la producción. Pero antes de ello, nosotros necesitamos conocer qué tan importante era la economía. Esta economía, en gran medida, estaba organizada por el Inca, tanto en la producción, intercambio y sobre todo la distribución de los bienes. Se ve estructurar a partir del desarrollo de adelantos tecnológicos antiguos o recientes, los cuales fueron utilizados de acuerdo a los intereses de la nobleza cusqueña. Esta economía se basaba en la llamada distribución, reciprocidad y la actividad productiva, que viene a ser la agricultura. ¿Y cómo era su producción? Pues en el sector agropecuario, que comprende, ¿cuál, chicos? La agricultura, ganadería, conservación y el almacenaje de alimentos fue la principal actividad. ¿Recuerda cuáles fueron? Agricultura, ganadería, conservación y almacenaje. Recuerda que era importante para ellos guardar sus alimentos para las épocas donde en este caso empezaba a escasear. El imperio gozó del mayor interés en esta actividad. El aporte de los incas fue sintetizar, o sea, recopilar los logros de los pueblos anteriores desarrollados a lo largo del siglo. En el Tahuantinsuyo, las fuerzas de trabajo estaban constituidas, acá tenemos quienes por las etnias organizadas o un trabajo continuo. Ahí tenemos a los Hatun Runas, Alpures, los Yanaconas, los Mitmas, las Actias, entre otros. Todos ellos aplicaban diferentes técnicas o herramientas para la agricultura. Los principales medios de producción durante el incanato fueron las tierras, los sistemas, en este caso, hidráulicos como los canales, reservorios, etc., y los almacenes. Los sistemas hidráulicos eran de vital, jóvenes, importancia porque garantizaba el control y sobre todo el manejo del agua para desarrollar la agricultura y estaban bajo el control del Estado. Al igual que los llamados almacenes, que estaban repletos de excedente económico. Este control era en este caso estatista, ya que el Estado nada más lo manejaba y luego era retribuido a la población. Tenemos luego lo que viene a ser la actividad importante, que viene a ser, aquí está, nuestra agricultura. Ahora vamos a hablar más adelante, vamos a observar un poco unas imágenes y poder explicar cada uno de ellos. Luego, la economía la economía en el Tahuantinsuyo estaba dividido o basado en el trabajo del Aini, del Ayu. Tenemos la Minca, que trabajo de comunidades, la Mita, que era un trabajo del Estado, y la Chunca, que era un trabajo en estado de emergencia. Y ahora vamos a explicar. Las riquezas, bueno, poseían numerosas familias, como acabo de mencionar, los Hatun Runas, los Pures. Todos ellos eran aprovechados para el trabajo en las tierras. También tenía una práctica fiel de la reciprocidad y la llamada restribución. Tenemos aquí quienes tenían tierra, pues tenía el Inca, el Sol y el pueblo. Por ejemplo, aquí
tenemos una imagen y nosotros podemos ver acerca de esa actividad, la actividad agrícola. Y puedes ver ahí las diferentes imágenes en esa actividad agrícola. Fue sin duda la base de la economía del poblador andino. Desde que se inició la domesticación de la planta y animales, los incas rescataron el trabajo diverso usando diferentes técnicas de los pueblos antecesores a ellos. Entre sus técnicas tenemos los canales, represas, puquios o también los pozos. También tenemos los famosos huachaques, ¿no? Ahí tenemos la imagen, ¿no?, de los huachaques o chacras hundidas en la costa, una técnica aprendida de los chimú. Tenemos los guaruguaru camellones. ¿Se acuerdan de los guaruguaru camellones, jóvenes? Estos guaruguaru o camellones eran chacras elevadas como una joroba de camello que estaban separadas por canales de agua que retienen el calor del sol y así se evita el frío de las heladas en la puna. Tenemos también las cochas o las lagunas artificiales. En estas cochas o lagunas artificiales era un charco creado a través de hoyos en forma cónica en la superficie del suelo que almacenaba agua de las lluvias. Tenemos los andenes o enormes maceteros escalonados en los cerros, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, ahí tenemos una imagen de los andenes, aquí. Esto se formaba, o en este caso, estos andenes fueron elaborados para formar espacios planos, los cuales llamaron pata, y era usada también para la agricultura. Las famosas islas flotantes, hechas de totora, y eran utilizadas por los surus en el lago Titicaca, que hasta la actualidad existe ese pueblo de los surus en el lago Titicaca, ¿cierto? Bien, una isla flotante hecha a base de totora. También en la agricultura se dio un mejoramiento de las herramientas de cultivo. Aquí tenemos la famosa chaquitapia. Estas herramientas de cultivo con el empleo del bronce se crearon, aquí la imagen, ¿no?, la chaquitapia o la llamada raucana. Esta imagen, no, ahí está, la raucana es lo que tiene aquí las mujeres, tipo rastrillo para raspar aquí el suelo para poder cultivar, ¿no? La chaquitapia es aquí lo que tienen los varones y la raucana es lo que tienen las mujeres en las manos, ¿no? Un sistema también de arado. Ellos emplearon para fertilizar sus tierras, ¿qué es lo que ellos emplearon, jóvenes? Emplearon el guano de las aves marinas y el estiércol también de los camélidos para aumentar así la productividad de sus tierras. Construyeron centros de experimentación agrobiológicos como los del Moray, que está en el Cusco, Castro Virreyna en Huancavelica y Charanja en Yauyos, perdón, Caranía en Yauyos. A través de los andenes, tenemos aquí andenes circulares donde se reproducen los productos de todo el imperio. A eso se denomina Moray, jóvenes. El Moray son andenes circulares que permite los excedentes de las cosechas de un centenar de productos alimenticios. El Estado Inca administraba, jóvenes, y distribuía las tierras a partir de los periodos, de este caso de visitas que se realizaban entre junio y agosto. El Tucuy, que ya sabes quién era el inspector estatal de de las provincias o de los guamanís, quien en coordinación con los curacas distribuía las tierras, ¿no?, de la siguiente manera, pues, ¿no?, ya sea las tierras comunales, un beneficio del Estado o el beneficio del culto. Eso es en cuanto a la agricultura. Hay otra actividad que ellos también realizaron y también es importante, jóvenes, es la ganadería. ¿Cómo era, jóvenes, la ganadería? Pues el poblador andino fue el único pastor de camélidos de toda América. Domesticó miles de años a la llama, a la alpaca, para disponer de su lana, su capacidad de carga, su estiércol, o también llamado taquia. El estiércol es taquia, y su carne, a lo cual aprendió también a deshidratarla para tener carne seca llamada charqui. Empezaron con la caza, una vieja actividad donde atrapaban animales para el alimento, el llamado chaco o rodeo circular de las presas atrapadas. Los incas encabezaban, los incas cazaban animales grandes, aparte de los camélidos silvestres, también cazaban gatos, osos, venados, entre otros. La ganadería fue muy importante en el espacio del
Tahuantinsuyo, y también estuvo organizado y distribuido, constituido por animales mayores como los camélidos y por animales menores como el venado, la taruca, entre otros. El almacenamiento, porque recuerda que también el almacenamiento forma parte del sistema económico, como ellos almacenaban y conservaban sus alimentos. Pues en el Tahuantinsuyo no solo se desarrollaron las técnicas de deshidratación de alimentos como el chuño de la papa y el charqui de la carne de los camélidos, sino que aprendieron también de sus pueblos anteriores con una red de almacenamiento con sistemas de pisos escalonados. Se afirma también la capacidad de almacenamiento de aquellos productos que forman parte del exceso de producción. Por ejemplo, podemos mencionar los depósitos de los llamados colcas, que era para almacenar la producción de las tierras de los ayllus en previsión en alguna catástrofe, por ejemplo. Tenemos los tambos o posadas, que eran ubicados en los caminos, un día de recorrido de distancia del anterior. Guardaba en ello las reservas de la producción destinada al Estado para funcionarios a manera de control de clientistas y para la manutención y aprovechamiento en campañas militares. Además, el chasqui usaba el tambo para poder también alimentarse y descansar. Tenemos la pirua, que era un almacenamiento pequeño de carácter familiar. Ahí se guardaban los alimentos, vestidos o algún elemento de la comunidad. Ya jóvenes, entonces ahí hemos hablado un poco de la agricultura, ganadería y el sistema de almacenaje. Tenemos aquí lo que viene a ser la relación, la famosa reciprocidad y la llamada redistribución. ¿En qué consiste la reciprocidad y la llamada redistribución? Estos dos conceptos de reciprocidad y redistribución se han popularizado en las últimas décadas. Según John Murray, los divulgó, aunque ya Carlos Polanyi trabajó estas categorías desde los años 30, cuando se dedicaba, en este caso, a estudiar los pueblos orientales. Estas categorías tienen una filosofía de la vida, el compartir y sobre todo, y no era compartir a la sociedad, para que de esa manera se puedan ellos enfocar y no sea una clase tan marcada, ¿no? Tan clasista. Por ejemplo, tenemos en la llamada reciprocidad. En esta reciprocidad se alude, podemos ver ahí la imagen, ¿no? Se alude a la vinculación mutua entre parientes, los sectores sociales, las autoridades y el pueblo. En este enfoque se busca priorizar el nexo, la simetría entre las partes. Se recuerda el comunitarismo que los incas han heredado desde los tiempos del periodo lítico, por ejemplo. Pero recordemos que en una apreciación de aquella armonía no se engarza en tono esclavista o imperial del incanato, no, donde hallaríamos un sistema de reciprocidad, en este caso sería entre los parientes, como el trabajo del Aini, sobre todo de carácter proporcional o llamado también simétrico, ¿ya? Reciprocidad también llamado simétrico. ¿Ya, jóvenes? Entonces aquí es una ayuda que se dan o un intercambio de fuerzas que se dan entre una comunidad. Puede ser, como ya les indiqué, de forma simétrica, como también de forma asimétrica, ¿no? Por ejemplo, tú le puedes ayudar a un tío a construir una casa o a trabajar en el arado de la tierra y después, más adelante, quizás tú también necesites ayuda y entonces también el tío te va a dar esa ayuda que tanto tú necesitas, ¿no? Es recíproco, los dos nos ayudamos. Luego tenemos en la redistribución, es el reparto, jóvenes. Aquí la reciprocidad es el intercambio de fuerza de trabajo, ¿no? Te ayudo con una fuerza laboral, fuerza de trabajo. En cambio, la redistribución es el reparto no de la fuerza de trabajo, de ayudar, no, es el reparto de bienes que va a realizar, se les va a entregar al ayo, ¿cierto? Por ejemplo, en esta redistribución se refiere a la administración estatal de los bienes producidos. La nobleza central del Tahuantinsuyo acumulaba en sus depósitos gran cantidad de productos y luego va a disponer de ellos de la siguiente manera, pues las reservas eran usadas para los militares o algún tipo de estrategia que ellos hayan elaborado
También se distribuía los productos entre las panacas y las élites, y además se da la devolución al pueblo del producto por parte almacenada en caso de calamidades. O sea, ¿qué quiere decir? Pues el Estado, si se da un fuerte fenómeno del Niño, una sequía y empieza a escasear alimentos, pues el Estado, que hacía, repartía sus bienes almacenados, sus alimentos, para que de esa manera apoye al ayo. En resumen, jóvenes, las riquezas concentradas por el Estado a través de la mita servían a su vez para redistribuirlas y reforzar así la dominación, mostrando obsequios con los curacas y los salvadores con los ayllus, ¿cierto? Los historiadores incluso debaten sobre el acierto o no del uso de estos términos. Ya, jóvenes, la redistribución y la reciprocidad. Luego tenemos las formas de trabajo. Aquí tenemos el aini, la minca, la mita, y nos faltó la chunca, pero ya quizás ustedes ya conocen, jóvenes. ¿Qué quiere decir el aini? Acá tenemos, a ver, ayuda mutua, un sistema de trabajo colectiva de ayuda interfamiliar en beneficio del interior del ayllu para labores agrícolas o también la construcción de viviendas, ¿no es cierto? La ayuda era correspondida según el criterio de la voluntad y de las costumbres ancestrales. Todos los miembros del ayllu trabajaban en beneficio de su comunidad. Luego tenemos, por eso dice ayuda mutua entre los miembros del mismo ayllu. Luego tenemos la minca. La minca era un trabajo, en este caso comunal y solidario, siempre festivo, en beneficio del propio ayllu o en ayuda de otro también ayllu que lo solicitase en este caso. Así como para el curaca de las comunidades, podía ser para la limpieza del canal de desmonte de piedras o también para algún tipo de faena que ellos vayan a realizar. ¿Ya, jóvenes? Por eso dice, miembros del ayllu realizan faenas. Luego tenemos la mita. La mita, en el incanato se desarrolló un sistema de producción esclavista. Era masificado, lo que quiere decir que el Estado era el principal esclavista y se apropiaba ¿de qué? Del trabajo, principalmente de las comunidades o también de los ayllu. Por eso aquí hemos colocado la mita, es el trabajo, pero no es para el otro ayllu, sino el ayllu, todo un ayllu, una comunidad, trabajaba en beneficio de las tierras de quién, del Inca. Pues aquí el Estado Inca, aparte de en este caso explotar al ayllu, también explotaba, en este caso, a los trabajadores desplegados en todo el ayllu, como puede ser explotar a los piñas, aguias o a las llamadas mitahuarnis, un mecanismo mediante el cual el Estado se apropiaba del trabajo de los ayllus. Era la mita, ¿no? La mita, que era un trabajo por turno y que consistía en la entrega forzosa de la mano de obra. Ya, jóvenes, no se vayan a olvidar, y durante esta época los hatun runas, que quiere decir hombre fuerte, cumplían la mita como tributo colectivo. Los hatun runas eran obligados a las más diversas labores, como cultivo de tierras, construcción de obras públicas o también servicios militares. Y no olvidemos sobre la chunca, me estaba olvidando la chunca. La chunca, bueno, era un sistema de labor en defensa civil en caso de un huaico, un desborde, un terremoto, etcétera, donde las mujeres organizaban brigadas para trabajar, para realizar trabajos más urgentes en las obras estatales afectadas. Ok, jóvenes, eso sería todo con respecto a la actividad económica, ¿cierto? Tenemos ahí los principios, tenemos su sistema de cómo ellos desarrollaron lo que viene a ser la agricultura, ganadería, cómo almacenaban sus productos. No te olvides leer tu libro y poder reforzar también algunos temas que ya iremos hablando en la tarde en nuestra reunión Zoom. Eso sería todo, jóvenes. Nos vemos. Cuídense. El hoy por ti, mañana por mí. La reciprocidad, la ayuda mutua, permite la reproducción de la familia. La familia se reproduce cientos, miles de años
con ese sistema. Pero la familia vive pues, en grandes comunidades, grandes pueblos, curacasos, provincias, comunidades que trabajan para ellos con la reciprocidad, que trabajan para la provincia, para la región en conjunto y trabajan para el Estado también. No entran en crisis aunque se produzca un cataclismo, aunque se produzca un fenómeno del Niño, aunque el agua arrase, porque las otras comunidades le suministran lo que necesita hasta que se recompongan. Era un sistema muy sabio. Del mismo modo, establecer vínculos de parentesco era la base fundamental para formar alianzas. A partir de la etapa de la expansión, a partir de la época probablemente del Inca Pachacútec, ¿no?, en el cual, digamos, se trata de hacer un mayor ejercicio de poder ritual, ceremonial, en la cual, digamos, se da todo una difusión del culto solar. Y en ese sentido, digamos, se trata, digamos, de una constante movilidad de parte de la élite inca hacia todo lo que sea, digamos, el entorno de Cusco. Y en ese sentido, el Inca va viajando constantemente y logrando alianzas con las sociedades locales, con los curacas locales, ¿no? Y la forma, digamos, de establecer esas alianzas era por medio de establecer parentescos, en el cual, digamos, el Inca se casaba con las hijas o con las hermanas de los curacas locales, y asimismo, digamos, los curacas locales hacían lo mismo con las hijas, ¿no?, del Inca o las hermanas del Inca, y se establecían fuertes lazos de parentesco. El Estado inca necesitaba tener excedentes de alimentos, ropa y objetos para distribuirlos y renovar constantemente el sistema de reciprocidad con los jefes locales. En este sentido, la libación era fundamental en todo acto social. No podía haber ninguna ceremonia, ninguna alianza, ningún matrimonio, ninguna actividad sin que esté presente la libación. Con la libación, digamos, con el beber, con el brindar, tomar la chicha entre los curacas, el Inca, las momias, se empezaba todos los actos, ¿no? Y asimismo se sellaba todos los actos con esto. La libación siempre estaba presente. El trabajo estaba organizado bajo 3 formas: la mita, la minca y el aini. La mita era el tributo, el trabajo colectivo que se cumplía por turnos a favor del Estado. Lo comunal siempre estaba por encima de lo individual. Cuando se forma el Estado, el imperio, hay otra medida económica que permite el funcionamiento del imperio. Es la mita, o sea, el tributo de todos, pero de toda la gente que está en condiciones físicas de poder trabajar y producir, sembrar, criar animales, tejer, trabajar en las minas, porque el Estado necesita eso para retribuir pues, a la gente que trabaja a su favor, a los soldados, a los agricultores, a los tejedores. Eso no es esclavismo, eso no es feudalismo, eso no es capitalismo. Eso es otro nombre que darle a eso. Y el nombre que se propuso hace tiempo y sigue vigente es modo de producción comunal tributario. Estamos hablando de una economía donde no se usaba la moneda, donde no se conoce el comercio, sí el intercambio, pero no intercambio por moneda, por metálico. Y entonces el trabajo se vuelve sumamente importante. Es lo que le da la gente al Estado como contribución, a través de la mita,
es lo que la gente entrega como contribución a su propio ayu a través de la reciprocidad, el AINI. Entonces cada quien tiene un encargo. Yo estoy encargado de cultivar la coca, él está encargado de cultivar la papa, el otro está encargado de cuidar el ganado, pero todos nos ayudamos. La minca o minga era el sistema de trabajo a favor de la comunidad. Por ejemplo, la construcción de puentes. La minga, el trabajo comunal, permite la reproducción del pueblo y el pueblo no pasa hambre, no pasa nada, porque necesita riego, todos se juntan para distribuir las aguas y se distribuyen con justicia, con orden, con equidad. El AINI era el sistema de ayuda mutua al interior del ayllu, trabajo colectivo que una persona solicitaba a sus parientes. Por ejemplo, una nueva pareja podía solicitar ayuda para la construcción de su casa. Recordemos que todo acto social o económico, por ejemplo la siembra o la cosecha, era dotado de un carácter festivo. La principal actividad económica en el Tahuantinsuyo fue la agricultura y, en segundo lugar, la ganadería. Se trató de una economía mixta, con tecnología agraria basada en conocimientos ancestrales como, por ejemplo, técnicas de chacras hundidas, terrazas o andenes.